Muchas gracias a Patricia y a Jesús y a Isabel por invitarme a esta aula. Como habéis podido ver, son amigos y hablan muy bien, demasiado bien. Voy a hacer una intervención bastante corta, sintética, con los peligros de no explicarme bien. Y voy a hacer una visión muy rápida de algunos antecedentes para llegar a un sitio donde yo voy a proponer 6 estrategias para trabajar esto en este momento, ¿no? Es lo que me da 20 minutos, creo que lo intentaré. En primer lugar, las relaciones entre cultura y desarrollo siempre han tenido una relación tortuosa y es antigua, ¿no? Y tienen unas grandes dificultades de articulación. La misma Agenda 2030 y los ODS no incorporan la cultura, ahora interpretaremos por qué no incorporan la cultura, y también se plantea esta primera pregunta: ¿pueden conseguirse los objetivos de desarrollo sostenible sin la cultura? Al revés, no reclamar que haya un objetivo de la cultura, sino al revés. La cultura tiene que contribuir a esto, al desarrollo sostenible. Y esto es un tema histórico, y vamos a hacer primero una pequeña interpretación. Claro, cuando empieza esta relación es histórica de dificultad, ¿no? Pero cuando se ponen 17 objetivos y un documento, la Agenda 2030, que desde el análisis de política cultural es nefasto, como trata la cultura, no trata los derechos culturales, confunde cultura y civilización, bueno, hay cantidad, lo trata fatal, es decir, el amanuense que escribió que es alargada en estas declaraciones y convenciones, a veces el que redacta ahí fue horrible, fue horrible porque lo podíamos haber, el sistema de Naciones Unidas lo podía haber hecho mejor, porque tenía suficiente conocimiento para hacerlo mejor. Y entonces es horrible y se tiene que interpretar, pero es una realidad. Por lo tanto, transformar nuestro mundo sin la cultura, que es casi lo que plantea este documento, parece un planteamiento, es decir, casi que ofende a los que llevamos muchos años trabajando la relación cultura y desarrollo, ofende a la historia, y ahora veréis por qué, ofende a la propia historia, hasta la historia de Naciones Unidas, y también porque, de alguna manera, había suficiente aportación y suficiente consenso internacional para que fuera sido de otras maneras. Pero bueno, esto está aquí, y en política, cuando una cosa está aquí, esto está aquí y hemos de trabajar con ellos. Tenemos la Agenda 2030 de los ODS, que es un elemento de un cierto consenso de la comunidad internacional que hemos de utilizar y hemos de intervenir. Por tanto, hemos de trabajar en este campo. Y también una cuestión. Hemos avanzado mucho en cultura y desarrollo, desde la otra conferencia, la del 2000, los ODM. Hemos avanzado mucho, sabemos más bien, tenemos más conocimiento por dónde tienen que ir las cosas, tenemos más práctica y sobre todo nos queda una década, 2020-2030. Por tanto, aunque el documento 2015 no tuviera la riqueza intelectual y política que nos hubiera gustado, esto no quiere decir que el instrumento no puede ser utilizado para otros fines. Por lo tanto, tenemos que hacer una acción proactiva a incorporar la cultura allí donde no está. Y este es la primer requisito que reclama a la gestión cultural, es intentar situarse, es decir, estamos aquí y queremos estar aquí en un lugar que parece que no se le ha invitado a estar. Desde un punto de interpretación, no se le ha invitado a estar, pero nosotros queremos estar, vamos a estar y vamos a estar en acción proactiva porque creo que va a tener una serie de cosas. De forma muy rápida, solamente unos antecedentes. Entre 1970, que es la década de los 70, es cuando se plantean el concepto con más profundidad de cultura y desarrollo, hay una serie de conferencias y documentos, yo los he hecho aquí solamente para decir, hay cosas, no las voy a explicar. Sobre todo hay una conferencia que yo quiero mucho, que es la conferencia de Accra del 75, organizada por los países africanos en el 75, saliendo del periodo colonial, donde hablan de la cooperación cultural, para mantener sus propias culturas, donde habla de las nuevas culturas de los nuevos estados que salían de una situación colonial,
cómo necesitaban de la cooperación internacional para mantenerse. Y es un documento precioso, 75, ¿eh? Y luego hay toda una serie de documentos, tal. Llegó al 98 una gran conferencia, Estocolmo, 98, con un plan de acción de cultura y desarrollo técnicamente bueno. En el 2000, la cumbre del milenio, los objetivos de desarrollo del milenio, no se incorpora un objetivo de cultura, ya empieza a verse un problema entre la reflexión de cultura y desarrollo, sobre todo después del Decenio Mundial del Desarrollo, hasta el 98, 88, que documentos buenísimos, que hoy en día de una vigencia enorme, no se hizo caso en el 2000. Pero del 2000 al 2015, esto fue aumentando la capacidad del sector de la cultura de formularse en clave de desarrollo. Y aquí hay cantidad de documentos, hay una gran producción, bueno, la convención que tú hablabas, hay la declaración de diversidad cultural, documentos de un gran rigor y de un gran aporte, y bueno, y todo en letra pequeña, todas las estrategias de las agencias de cooperación ya entrando en el campo de la cultura. Por lo tanto, en estos dos periodos, antes del 2000 y del 2000 al 2015, hay un gran aporte, y por tanto hay un conocimiento disponible que no se pone al servicio de esto. Vamos a hacer una interpretación de esto. Vamos a interpretar esto. ¿Por qué los ODS no incorporan un objetivo cultural? Una interpretación personal. Una interpretación personal. En primer lugar, porque hay una resistencia de los Estados-nación a aceptar la cultura en un documento de política internacional, en un acuerdo internacional. Hay una resistencia. El Estado-nación no acepta que la cultura es mío, es del Estado-nación, no está en la mesa de lo multilateral. La cultura, lo mismo pasa en la Unión Europea. En aquella proyecto de Constitución Europea, excepto en el Tratado de Maastricht, etc., tampoco. La cultura nos la reservo yo, el Estado-nación. Es un componente aún que no corresponde a la contemporaneidad. El Estado-nación, como dice Castells, es demasiado grande para lo local y demasiado pequeño para lo global. Y el Estado-nación se reserva, como no se puede reservar otros, se reserva la cultura como un elemento aún de la construcción de la cultura nacional, que sería otro tema a tratar. ¿Qué es la cultura nacional? Si la cultura nacional se responde a nuestras contemporaneidades. Ese es el primer tema. Y entonces aquí no aceptan que las realidades ya no son monoculturales. Las realidades no son homogéneas. El otro día leía un informe, en Barcelona se hablan 300 lenguas. Un documento científico, 300 lenguas en una ciudad. Por tanto, ya no es homogéneo la realidad cultural, y esto lo estamos viendo todos los días. Segundo nivel, la relación entre cultura y desarrollo y pobreza, siempre hay un tema de unas resistencias, ¿no? Como si diríamos que es superfluo gastar en cultura cuando hay otras necesidades. Como una jerarquía de necesidades en que una necesidad es al lado de otra. Cosa que se ha desmontado y se ha visto, porque vemos, por ejemplo, comunidades muy pobres que son capaces de gastar una parte de su renta en el mantenimiento de un rito o de un sistema cultural porque les da identidad, les da autoestima, les da sentido de pertenencia. Por lo tanto, esta idea de jerarquía de necesidades, luego nos plantearíamos quién define la jerarquía de necesidades. Si el ciudadano, o lo decide el Estado, o lo decide el intermediario patriarcal, ¿no? O asistencial, que dice, no, esta gente, antes de hacer una cosa cultural, es mejor, no sé, hacer una escuela, ¿no? No digo que... Es decir, es esta idea de que alguien decide la jerarquía de las necesidades, dentro de la teoría de las necesidades. Es un tema interesante a trabajar, porque el tema de las necesidades culturales es un tema complejo. Y si no sabemos situar el tema de las necesidades culturales, es muy difícil situar dentro de la teoría, de las diferentes teorías del desarrollo, ¿no? Tercera cuestión, esta idea, dentro del mundo de la cooperación al desarrollo, cuando yo empecé a levantar la mano en la cooperación al desarrollo española de defender la cultura, no podéis llegar a imaginar lo que oí. Lo que oí, casi me insultaban, ¿cómo tú puedes? Entonces, ¿cómo puedes, si hay otras urgencias, ¿no? Como si otra vez esta idea asistencial del desarrollo, que
nadie puede ser feliz a través del desarrollo, nadie puede disfrutar, nadie puede llegar al placer a través de una acción del desarrollo. El desarrollo tiene que ser una cosa de pasarlo mal, de sufrir, de servicio. Es decir, no se puede, es decir, no pueden ser felices. Yo he escrito un texto que no está publicado, que es mis reflexiones sobre un concepto que me sugirió mis visitas por los territorios de Colombia, sobre lo que es pobreza cultural. Y la primera escrito que hice fue después de un viaje por un lugar, escribí una nota que decía: no son pobres en todos. Los pobres económicos no son pobres culturales. Por lo tanto, aquí hay un tema a discutir que entendemos por pobreza cultural. Pero aquí es esta mentalidad que seguro que se está si tú haces un análisis de contenido de la declaración de la Agenda 2030, hay allí una mentalidad asistencialista, patriarcal, de entender que esto no podemos decir que el desarrollo es pasárselo bien y disfrutar, o desarrollar tu propia expresividad. Desarrollar la propia expresividad no está permitido a los pobres, porque tienen que preocuparse primero por otras cosas, cosa que podíamos discutir. Otra interpretación es que no integró una gran campaña. Yo creo que es importante. En el 2015 se hizo una gran campaña con más de 1000 personas de 120 países, y es la primera vez que a nivel mundial existe lo que podríamos llamar una sociedad civil global para la cultura, que en el medio ambiente ya había hace años, ¿no? Pero la primera vez que hubo una movilización global para la cultura, hizo este documento, El futuro que queremos incluir la cultura, que era un documento extraordinario, que solamente que alguien lo hubiera incorporado un poquito a la Agenda 2030, ya estaba elaborado, consensuado, y que fue un trabajo de sociedad civil global en cultura que siempre habíamos reivindicado que la cultura se defendía en lo nacional, no en lo global. Es la primera experiencia, y es interesante porque aquí hay una línea de trabajo importante a tener en cuenta. Otra interpretación es que fracasó el liderazgo de UNESCO. UNESCO, como la agencia del sistema de Naciones Unidas para defender la cultura, tenía todos los materiales allí, pero no le invitaron a la mesa de redacción. O no supo ser invitado. UNESCO fracasó, porque UNESCO tenía material, lo tenía, y buscáis esos documentos, tenía todo eso. Es que no sale ni la Convención de Diversidad en la Agenda 2030, ni las convenciones de patrimonio, ni nada de UNESCO sale, ni una cita, como no sale nada de derechos culturales, otro sistema de Naciones Unidas. Por lo tanto, un fracaso de la relación entre las agencias de Naciones Unidas. Entre unas y otras se ignoran, y unas tienen más poder que otras. Otra interpretación es que no se reconocieron los indicadores clásicos del aporte de la cultura al Producto Interior Bruto de la riqueza. Cosa que en el 2000 no habían, pero del 2000 al 2015 todos los países, hasta países menos avanzados, han hecho indicadores de qué aporta el sector cultural a la riqueza, como aquí, que no se acepta, es decir, se aceptan ayudas de sectores socioeconómicos, que son el 2% del Producto Bruto, y la cultura y la creatividad, que puede ser el 4 o 5%, se dice que no se ha de subvencionar, ha de funcionar por lógica de libertad. Y estamos subvencionando el automóvil, la agrícola, figúrese la agrícola, cada vaca que ves por el monte, ¿cuánto recibe de subvención? Ya me gustaría que el 10% de lo que reciben los animales de la ganadería de España fuera para el sector creativo, estarían contentos. Recibe más apoyo una vaca en mi pueblo que el pobre artista que intenta sobrevivir con su arte y su creatividad. Luego, no se acepta la diversidad cultural, a pesar de la convención. Este documento no cita la diversidad cultural, porque otra vez encontramos el papel del Estado, porque el Estado no quiere aceptar su propia diversidad cultural interna. Aún vive en la fantasía que el Estado-nación construyó una cultura nacional y que es una cultura homogénea. Claro, si no aceptamos la diversidad y no aceptamos que nuestras realidades son multiculturales o interculturales, o como ustedes quieren decirle, pero que son así, están aquí, y esta interculturalidad, esta pluralidad de lenguas, culturas y procedencias está aquí y ha llegado para quedarse, y va a aumentar muchísimo. Si no aceptamos esto, ¿cómo vamos a avanzar
en conceptos de desarrollo, porque queremos desarrollar todos sobre un concepto cultural que no existe, que es la cultura nacional. La cultura nacional no existe. Es una construcción política para asegurar un proyecto político en un momento determinado. Esto es totalmente alterado. Otro elemento fundamental es que no trata los derechos culturales y casi ni los derechos humanos. Y claro, ¿cómo vamos a hablar cultura, desarrollo sin derechos? Sin una referencia. Claro, este es un tema, una reflexión importante. Y no establece las relaciones entre cultura y desarrollo humano sostenible. Las teorías de desarrollo humano que fundamentan a partir de los años 90, 92, todo el trabajo de Naciones Unidas, el PNUD y toda una serie de cosas aquí, estas ideas del desarrollo humano sostenible se han abandonado un poquito. Son de los años 90, pero el desarrollo por capacidades, el papel del tema de la cultura como un componente importante para la generación de capacidades individuales y colectivas para que un país asuma su propio presente y sepa construir su propio futuro. Entonces este concepto se ha diluido en ese sentido. Y para terminar, solo tenemos el objetivo 17, que es un cajón desastre para muchas cosas. Pero bueno, visto esto, para decirles un poco de interpretación muy rápida, algunos de estos elementos permitiría una gran discusión, yo lo que les quería proponer para el debate y para no extenderme más, algunas estrategias, algunas líneas de actuación. Y he seleccionado seis líneas estratégicas, y ya termino, que como propuestas, ¿dónde podemos trabajar a partir de lo que hay? Es decir, esta crítica que hago yo no la hago para criticar, sino para construir, para saber por dónde tenemos que entrar en trabajar con los ODS y la Agenda 2030. La primera cuestión que se ha planteado es un ejercicio de interpretar los ODS y las metas y ver cómo podemos meter la cultura en este lugar. Eso ha sido una estrategia que ha utilizado ya muchos organismos, ¿no? Es decir, intentar decir, bueno, ¿dónde podemos hacer? Esto es cultura y interviene en igualdad de género, pues esto está en el objetivo tal, Es decir, este ha sido un trabajo que ha hecho todo el mundo, es el primero que se ha hecho, se acaba de publicar cosas de UNESCO, el CGDU también ha hecho cosas en ese sentido de situar y buscar formas de decir, para conseguir este ODS, la cultura aporta esto y puede contribuir. De alguna manera, este esfuerzo sirve para interpretar el objetivo y inculcar la cultura, pero también para decir, oye, aquí hay un ODS, decirle, para presentar tu cuenta de resultados, cuenta con la cultura. Cuenta con la cultura te puede aportar resultados aquí. Y aquí es un trabajo muy interesante y que se tiene que seguir. Pero no es el único, porque si nos quedamos aquí sería una cosa muy instrumental, no aprovecharíamos la ocasión para avanzar conceptualmente. El segundo hay una gran reflexión sobre qué entendemos por sostenibilidad cultural. La sostenibilidad, a partir de los años 80, viene de un entorno medioambientalista. Y claro, y es un entorno de la ecología, de la conservación de la naturaleza, tal. Es una cuestión que se basa en entender la realidad como una realidad sistémica, y la cultura no la entendemos como una realidad sistémica, pero tiene un componente como de conservacionismo. Tenemos que conservar todo para el futuro. Tenemos que alterar al mínimo la contemporaneidad para dejarla para las generaciones que vienen. Claro, esto, ¿cómo lo unimos con el papel de la cultura como ruptura de la contemporaneidad, como transgresión? O el papel del arte, la provocación de la realidad para ver otra realidad, construir otra realidad. No se basa que se construye, desde el arte no se construye el futuro conservando el pasado solo. El pasado es importante, la historia es importante, pero aquí hay un núcleo que estamos trabajando en el grupo de REDS, que es definir qué entendemos por sostenibilidad desde la cultura o qué entendemos por sostenibilidad cultural, que no es lo mismo.
¿Qué entendemos aquí? ¿Qué aporte, dice la cultura, a la sostenibilidad? Pero claro, hay cosas en cultura que no es solamente mantenimiento, no alteración del ecosistema, sino en cultura a veces lo que queremos es provocar el ecosistema y alterarlo, porque de esto va a salir las cosas. Entonces aquí hay un nivel que yo fomento que en ese momento es importante que hagamos esta reflexión y que provoquemos a investigadores y artistas y así, que entienden en ese sentido. Es una segunda estrategia que es esta. La otra estrategia, que luego si tengo tiempo trataré más, es lo que yo defino como las 4 grandes dimensiones de cultura y desarrollo. Luego les presentaré un poquito que es el desarrollo del sistema cultural, del sector cultural, los aportes de la cultura al desarrollo, las dimensiones de la cultura en el desarrollo y la cultura como generador de capacidades. No me voy a entretener esto para terminar este primer punto. El tercero es fundamentación en derechos culturales. Es decir, hemos de pasar de la cultura fundamentada en un proyecto político del Estado-Nación que dice lo que es la cultura y define la cultura, a un concepto de que la cultura está en manos de los ciudadanos. Todo ciudadano tiene el derecho a participar de la vida cultural y a definir su propia cultura y contribuir a su propia cultura. Por tanto, hemos de superar el estadio para pasar a un estadio de políticas culturales en base a derechos. En base a derechos. Y eso es un cambio de mentalidad muy profundo, muy complejo, pero que va a reformar totalmente. A reformar totalmente y esto va a ser un campo importante. Por ejemplo, todo el trabajo que está haciendo la relatora independiente de derechos culturales en Naciones Unidas es de una gran riqueza, hoy en día conceptual, que está diciendo otra manera de entender las cosas. No es el papá Estado, lo que yo digo, yo cuando explico a mis alumnos les digo el complejo del príncipe. El complejo del príncipe, que podemos decir lo que es el Estado, el concejal, el eso, que da cultura al pueblo. Y le dice qué cultura necesita el pueblo, o las élites dirigentes, o las élites artísticas también, que definen qué es cultura, qué no es cultura, y qué es lo que tiene que dar, a veces con una cierta pretensión ilustrada, o buena fe ilustrada, que no es malo, no es mala, pero que a veces no niega el tema de que el protagonismo está en el individuo, en la persona que ejerce sus derechos en un entorno donde la política es la garantía del derecho. La política ha de ser quien garantice este derecho y eso es un tema que se ha de reflexionar y profundizar un poquito más. Seguimos. La solidaridad internacional. Tú has hablado de solidaridad y me ha gustado porque quizá la afinidad, porque yo creo que no puede haber cultura y desarrollo. La cultura y el desarrollo se basan en un principio de solidaridad. Por esto es importante que haya una ayuda oficial al desarrollo importante. Nos alegramos que ayer se creara la Secretaría de Estado de Cooperación Internacional, se reconstruyera y que leyeran un artículo que el gobierno quiere llegar al 0,5% del Producto Interior Bruto. Esto del 0,5% es un pequeño indicador, pero es un pequeño indicador de qué valores dominan a la dedicación de tus recursos, ¿no? Yo tuve la suerte, siempre digo, de estar en un periodo en el gobierno, 2004-2008, donde llegamos a 0,5 casi. Y gracias a este aporte que llegó a cultura, pudimos hacer muchas cosas. No solamente cosas de planes estratégicos y líneas que dejamos, que también es importante, sino también muchas cosas que pudimos mover cosas, porque hay más recursos para la solidaridad, porque no podemos crear un mundo mejor si hay culturas que están trabajando en desventaja. Solamente esta idea de vender la cultura. Suerte que el proyecto este de Marca España no ha querido usurpar cultura, y no ha podido en estos años, y ahora creo que tampoco, porque es muy peligroso pensar que la cultura solamente es una marca. Es poner y solamente es algo para vender. Se ha de vender cultura, y cuanto más se venda, mejor cultura. Pero es que la cultura es un ejercicio de solidaridad. Por eso ha de aumentar la ayuda oficial al desarrollo. Hay culturas que no podrán sobrevivir si no hay ayudas. Hay lenguas
formas expresivas que desaparecerán si no hay ayudas. Al menos dejémoslas bien estudiadas, bien referenciadas, que las propias generaciones sepan que hubo una lengua que luego ya no habla nadie, pero que existió. No vamos a borrar el tema, porque el tema de historia y memoria también es muy importante, pero el tema de la solidaridad internacional y sobre todo una financiación equilibrada de la cultura. Entonces, y esto va a ser un tema de futuro. ¿Cómo vamos a ayudar a que ciertas expresiones culturales no desaparezcan? Por ejemplo, hay un ejemplo concreto de un proyecto que yo creo en la cooperación española de los más exitosos en 20 o 30 años, que es el programa de cinematografía Ibermedia, ¿no? Ibermedia, que era un proyecto de cooperación, permitió que ciertas cinematografías en algunos países latinoamericanos estuvieran presentes, existieran. Países pequeños como Paraguay no habían tenido nunca una película en el Festival de Venecia o de Berlín, ¿no? Y entonces, claro, esta idea de que hemos de ayudar a ciertas expresividades y desarrollos culturales a estar presentes, porque esto va muy unido con el último referencia que permite, que digo, mercados culturales equilibrados y accesibles. Cuando hablamos de solidaridad, hemos de la solidaridad también a estar presente en los mercados culturales. La cultura es un mercado, es mucha cosa, pero una parte importante es mercado. Y cuanto más mercado genera la cultura, mejor. Es decir, la gente no nos tiene que preocupar esto. Si los escritores venden más libros y los músicos venden más discos y serie de cosas, pues el círculo funciona. El consumo cultural es una forma de participar en la vida cultural, es un derecho el consumo cultural de escoger. Por tanto, hemos de romper ciertos moldes, pero mercados equilibrados. No mercados protegidos, como hemos visto en el campo, Luis lo sabe, de la cinematografía, ¿no? Mercados muy protegidos y otros mercados, los países más potentes protegen sus mercados contra otros países más emergentes. Perdón, mercados, es decir, 6 estrategias, 6 estrategias. Trabajar con los ODS, pero no olvidar que si trabajamos solamente con los ODS y no aumentamos la ayuda oficial al desarrollo, la solidaridad en el campo de la cultura, vamos a hacer situaciones desequilibradas, teniendo en cuenta que lo más importante de los ODS, ya termino, lo más importante de los ODS es que los ODS dicen el desarrollo no puede ser en un lugar y en otro, tiene que crecer de forma equilibrada. No, iba a usar la palabra armónica, no, equilibrada, porque nuestro desarrollo, nuestro bienestar, no está dentro de nuestras fronteras. El bienestar de Marruecos, de Mali, de Mauritania, es nuestro bienestar. Lo estamos viendo. Lo estamos viendo. Es decir, ya no puedes pensar en un bienestar cerrado en las fronteras porque nos defendemos y podemos interpretar las cosas, pero las migraciones es buscando vivir mejor. Y toda persona humana con conciencia tiene el derecho a intentar vivir mejor. Luego habrán los problemas o lo que sea. Pero es que nosotros no podemos crear un desarrollo si no pensamos que ese desarrollo se extienda a otros lugares. Por lo tanto, ha de ser un desarrollo compartido. Un desarrollo compartido. Y en este desarrollo compartido, a veces, económicamente no es muy posible, pero culturalmente sí. Porque a veces la cooperación cultural ayuda a resolver otros problemas o incide en otros problemas. No podemos olvidar, y ahora sí que termino, que la mayoría de tensiones, de conflictos que existe hoy en la esfera internacional, son conflictos que no diría que son conflictos o guerras culturales, aunque algunos autores la han tratado así, sino son conflictos, tensiones o problemas o guerras que tienen componentes culturales. Componentes culturales. Por tanto, la cultura, en esta reducción de tensiones, porque las tensiones y la violencia genera un gasto que no se puede dedicar a otras cosas, tiene un papel importante hacerlo. Y podríamos poner muchos ejemplos, como el conflicto de Palestina o los Balcanes o cualquier proyecto de estos, donde las identidades culturales juegan un papel importante en estas tensiones, donde la cooperación cultural lo que puede hacer es respetar que el otro tiene otra identidad, porque la cooperación cultural
básica es aceptar al otro. Todos nos expresamos, aceptamos el otro, no hay una expresividad más alta que otra. Toda expresividad es una expresividad. Luego, la gente le gustará más, le gustará menos, aceptará, no aceptará, le gustará la estética o la estética según sus valores y sus... Pero es una expresividad. Cuando nuestra sociedad global tenga una expresividad más plural y más diversa, más posible es el objetivo de transformar nuestro mundo, o construir un mundo de mañana, que es lo que nos propone la conferencia. Bueno, aquí termino yo. Pues muchísimas